mundo material, hay más dimensiones en el espacio, hasta un total de 9, podríamos decir. Cada una de estas dimensiones, el plano astral, mental, causal, búdico, átmico, etc., diremos que cada una de estas dimensiones, a su vez, está dividida en 7 subplanos. Entonces ellos eran capaces de percibir la cuarta dimensión en el plano más cercano al nuestro, que es lo que se conoce como el mundo etérico. Y entonces, pues, sabían ellos capturar estos elementales que habitaban en estas regiones cercanas a nuestro plano material y que hoy en día se conocen como gnomos, como, pues, elementales de una rosa o de una planta. Cuando nosotros vemos esas pequeñas hadas y todo eso que parece de cuento de niños, realmente si fuésemos clarividentes y tuviésemos un poquito la clarividencia activa y nos fuésemos a un bosque, veríamos pues seres con un nivel de evolución inferior al nuestro, pero que habitan dentro del cuerpo físico de plantas, minerales y también de animales. Entonces ellos extraían ese principio inteligente, esa ánima, y la introducían dentro de los robots que construían, y de esa manera tenían, como he dicho antes, robots con principios inteligentes. Todo esto nos puede sonar a fábula, pero estoy segura que si hace pues 400 años le hubieran dicho a algún científico que pues se estaba construyendo una máquina, como por ejemplo esta que tienen ahora construida en Suiza, el acelerador de partículas, etcétera, que eso llevará a las puertas de la cuarta dimensión si consiguen sobrepasar la velocidad de la luz al cuadrado, tal y como decía Einstein. Digo que si hace 400 años o 700 años a alguien se le hubiera dicho eso, también hubiera parecido una fábula. Bien, por lo tanto, los atlantes, pese a que también degeneraron muchísimo, ellos realmente sí tenían pues bastante de científicos y magos. Existieron 2 ciudades principales en la Atlántida. Una se llamaba Yafabin, que era pues como la París de la época, donde se daban cita pues la élite intelectual. Hubo otra ciudad que se llamaba Toyán, y esta era la capital, era la capital. Esta ciudad se dice que tenía las puertas de oro macizo. Había muchísimo oro por aquel entonces en la corteza de la tierra y también debajo de la tierra. Realmente los atlantes fueron florecientes y fueron consiguiendo tecnología y muchísimos avances mientras siguieron las instrucciones, mientras fueron fieles a la divinidad y siguieron pues la religión de sus antecesores, la religión de sus padres, mientras fueron fieles, como digo, a las enseñanzas de los dioses Neptuno y Poseidón. Hoy creemos que eso forma parte de la mitología, el dios de las aguas, etc. Pero eran seres divinos que tenían por aquel entonces un cuerpo físico en el plano material, igual que lo tuvo Jesús. Eso no es una cosa extraordinaria. Han habido muchísimas materializaciones, como todos sabemos, de ángeles, ¿verdad? Arcángeles, serafines, grandes iniciados, avataras de la talla de un Moisés, de un Abraham, de un Noé, de un Confucio, de un Lao Tse, etc. Entonces, como digo, el dios Neptuno, pues se dice que escribía sus preceptos en las columnas del templo para que todo el mundo cuando fuese a orar pues supiese cuáles eran. Algo análogo que también se dice que estaba, pues los preceptos más importantes, también se dice que en el templo de Salomón estaban escritos en las 2 columnas el Yaquín y el Boa, ¿no? Y allí pues se dice que hay grandes pues secretos cósmicos, iniciáticos, etc. Y en la Atlántida pues también se comenta que en los templos era donde se escribían pues las instrucciones. De todas maneras, instrucciones para el camino iniciático me refiero. Esto tampoco es algo pues extraño, porque si nosotros nos vamos a cualquier catedral gótica, también. Una catedral es un libro de piedra que cualquier persona que entienda esoterismo puede interpretar. Se dice que el templo de Neptuno pues era también de oro y había una estatua gigantesca de oro macizo,
donde el dios Neptuno estaba pues allí custodiado y tirado por corceles blancos y por una corte de 100 nereidas, ¿no? Hay incluso dibujos de todas estas cosas y todo eso viene pues de reminiscencias, como digo, antiquísimas, ¿no? También decir que, claro, la Atlántida pues se desarrolló, pero como podemos todos observar, ya no existe, ¿no? Esto es debido a que existieron varias guerras ya en sus momentos de degeneración. Hubieron guerras como la ha habido aquí, y como si no cambia las circunstancias, desgraciadamente puede que vuelva a suceder, guerras atómicas, porque ya hemos dicho que ellos dominaban la energía atómica. Entonces, claro, pues estas guerras lo que hicieron es descentrar el eje magnético de la Tierra. El eje magnético de la Tierra, se sabe científicamente, que nunca ha sido totalmente recto, sino que siempre ha tenido una cierta inclinación. Con las guerras atómicas, que lo que hacen precisamente es pues quebrantar las placas arquitectónicas de la Tierra, como pasa hoy en día, porque se sabe que hay fallas de 200 y 300 kilómetros, y de ahí vienen los terremotos que estamos viendo nosotros cada 2 por 3 en los sitios, o los maremotos. Ahora ya no son maremotos, ahora ya son tsunamis. Todo eso viene de las pruebas atómicas que se hacen en el fondo del mar, porque no tienen otro sitio donde hacerla, allí o en la Antártida, que es donde lo hacen. Por eso es que la Antártida es donde la capa de ozono tiene el agujero más grande. Eso actualmente me refiero. Entonces, por aquel entonces, con las bombas atómicas, pues sucedía exactamente lo mismo. Las placas arquitectónicas de la Tierra se fueron abriendo y entonces pues los ejes magnéticos se fueron invirtiendo cada vez más, hasta que llegó un momento que el Ecuador se convirtió en el polo y el polo en Ecuador. Fruto de esto se empezó el agua a tragar las tierras. Fruto de esto se produjo, como digo, el hundimiento de la Atlántida. Esto que decíamos, pues ellos lógicamente ya habían sido advertidos, igual que nosotros. No es que nosotros queramos ser fatalistas aquí, ni muchísimo menos, porque sería absurdo, pero todos los grandes avataras, iniciados, iluminados, que han venido a lo largo de la historia, de la raza aria, de la nuestra, siempre todos han venido a decir lo mismo, del serio peligro en el que nos encontramos de perder el alma. Esto lo dijo Mahoma, esto lo dijo el Buda Gautama, esto lo dijo Jesús, esto lo dijo Quetzalcóatl, esto lo han dicho todos los grandes seres iluminados que han venido, porque han venido con esa misión de explicar la situación agonizante, espiritualmente hablando, por la que pasa el ser humano. Entonces, claro, los atlantes también fueron advertidos de todo de lo que les podía suceder, pero sin embargo, pues no se hizo caso. Se habla de 2 grandes maestros. Uno se llamó Ramu, que era, porque claro, hay que decir que por aquella época, en la Atlántida, al contrario de lo que sucede hoy en día, las escuelas iniciáticas, algunas estaban abiertas al público. Aquí, en la raza aria, las escuelas iniciáticas, al principio sí estaban abiertas al público. Con la venida de Jesús el Cristo, después de recibir las iniciaciones que las recibió físicamente en Egipto, y también alguna en el Tíbet, las escuelas iniciáticas con su muerte empezaron a cerrar. Entonces siempre ha existido una élite espiritual y siempre han existido logias auténticas, pero en un aspecto esotérico, es decir, no público, interno, reservado para las personas que demuestran estar preparadas para vivirlo. En la Atlántida había escuelas iniciáticas más o menos abiertas al público, y ahí es donde se